En el año 1040 nace el gran yogi Milarepa del Tíbet en una localidad próxima a la frontera con Nepal. Su padre muere cuando él solo tiene 7 años y la hacienda familiar cae en manos de los codiciosos primos de su padre. Estos humillan y maltratan a Milarepa, a su madre y a su hermana. La madre, movida por el odio y por el deseo de venganza, se desprende de lo poco que posee para enviar a su hijo junto a un maestro que le enseñe las artes de la magia negra. Cuando Milarepa consigue dominar los conjuros y, siguiendo las directrices de su madre, causa la muerte de numerosas personas, pronto, sin embargo, Milarepa se arrepentirá profundamente de todas las desgracias de las que ha sido responsable y encontrará a su maestro Marpa, conocido como el traductor. Para hablar del gran yogi Milarepa del Tíbet, hoy contamos con la presencia de Iñaki Preciado Idoeta, doctor en filosofía, tibetólogo y pionero de la actual sinología española, traductor de clásicos taoístas, Premio Nacional de Traducción por su versión del libro del Tao. Ha publicado, entre otros, las siguientes obras: las canciones líricas del sexto Dalai Lama, En el país de las nieves, Esvástica, religión y magia en el Tíbet, los 4 libros del emperador amarillo y la vida de Milarepa. Buenos días, Iñaki. Buenos días. El episodio del arrepentimiento de Milarepa yo creo que merece algunas reflexiones. En primer lugar, cuando en un momento dado Milarepa se arrepiente profundamente de todos sus horrendos crímenes y de todo el mal causado, lo hace movido por el miedo al castigo, entendió el castigo como la retribución kármica de esos malos actos que ha cometido. A partir de ahí, de ese arrepentimiento, surge después el deseo de redimirse, de purificarse de todo ese karma negativo, y para ello necesita una práctica espiritual. Y entonces surge en él la necesidad de encontrar un maestro que le guíe en ese camino de la purificación. Y en esta búsqueda, en un momento dado, según cuenta la vida de Milarepa, oye el nombre de Marpa, y en ese momento dice que sintió como que hubiese encontrado ya lo que buscaba, el camino. Esa es una consideración. Otra consideración que creo interesante es la siguiente: en todas las religiones existen arrepentimientos, existen conversiones, pero en el caso del budismo estas conversiones, estos arrepentimientos presentan una cierta peculiaridad que la distingue de las otras religiones. Por poner un ejemplo, en el caso del cristianismo hay 2 ilustres arrepentidos, que son Pablo de Tarso, a quien se le aparece Jesucristo en el camino de Damasco, y otro ilustre arrepentido es Agustín de Hipona, San Agustín, al que Dios le habla mientras pasea por el huerto de su residencia. En cambio, en el caso de Milarepa, nadie se le aparece, nadie le habla, él se ve a sí mismo y él se escucha a sí mismo. Esta es una diferencia, una consideración a tener más o menos en cuenta. ¿Cuáles son las cualidades que arropan a Marpa, el maestro que va a dirigir durante algún tiempo la vida espiritual de Milarepa? ¿Y quién era Marpa? ¿Quién era Marpa, el traductor? Marpa Lotsava, que Lotsava en tibetano significa traductor, fue un gran erudito, un gran maestro, que introdujo las doctrinas, las enseñanzas del Mahamudra de la India en el Tíbet. Para ello, Marpa viajó en 3 ocasiones a la India, y creo que 4 a Nepal, y concretamente en la India, fue discípulo durante 16 años de otro gran maestro del Mahamudra llamado Naropa. Después de aprender las enseñanzas del Mahamudra y las doctrinas de este maestro, las llamadas Naro Chedrup, son las 6 doctrinas de Naropa, en India volvió al Tíbet con los textos correspondientes, y allí pasó el resto de su vida enseñando y transmitiendo esas enseñanzas. En este tiempo vivió en un lugar llamado Lodra, que está situado en el sur del Tíbet, no lejos de Bután, y allí tuvo numerosos discípulos, entre los cuales destacó Milarepa. Fue el principal, el más importante de todos, Milarepa, que fue a través del cual se prolongó las enseñanzas del Mahamudra y se inició la escuela Kayupa. Marpa tradujo gran cantidad de textos del sánscrito al tibetano, y su labor de traductor solo es equiparable a la de otro gran traductor, unos años anterior a él, el muy conocido también, muy famoso, Rinchen Zampo, que viajó años antes, como digo, a Cachemira, en este caso no a la India, sino a Cachemira, desde el Tíbet occidental. Este es el primer gran traductor.
y Marpa el segundo, el siguiente en importancia. ¿Cuáles fueron las pruebas a que le sometió Marpa y qué enseñanzas recibió Milarepa? Milarepa tenía 38 años cuando encontró a Marpa y cuando le solicitó sus enseñanzas. Marpa no le transmitió las enseñanzas inmediatamente, sino que le sometió a una serie de pruebas durante 6 años, unas pruebas durísimas, y durante estos 6 años Milarepa realmente tuvo muchas dudas, mucho sufrimiento, esperanzas también. Fue una especie, en términos, digamos, de la estética cristiana, fue esa noche oscura del alma, o esa subida al Monte Carmelo, de que habla San Juan de la Cruz, ¿no? En estos 6 años, las pruebas durísimas a que le sometió Marpa, por una parte le sirvieron a Milarepa para purificarse de todo aquel karma negativo que había cometido anteriormente, durante muchos años, con aquellos crímenes que ya conocemos, y también para, digamos, confirmarse ante el maestro en la sinceridad de su decisión de mudar de vida. Y por otra parte, no hay que olvidar también de que esas pruebas servían para demostrar una obediencia ciega al maestro, y si tenemos en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta, que esta obediencia ciega al maestro es un excelente medio para vencer el demonio principal que todos llevamos dentro, que es el aferramiento, el asimiento a la idea del yo. Los retiros solitarios en cuevas son una práctica muy extendida en el seno del budismo tibetano, en el seno del Vajrayana. Los retiros solitarios en grutas, o en abrigos, o en casitas, en las laderas de las montañas, en lugares remotos, a veces de acceso difícil y peligroso, han sido durante muchos siglos una práctica muy extendida en el Tíbet. Y ahora incluso también, en mi experiencia personal, he recorrido la mayor parte de las regiones tibetanas y en todas ellas se encuentran este tipo de anacoretas, ¿no? Y curiosamente mi experiencia me dice que hay casi más mujeres que hombres. En estos retiros solitarios los practican tanto los budistas como los bonpos. Y como yo conozco mejor el bonpo, os voy a hablar brevemente de cómo es la práctica del retiro solitario de los bonpos. Suele durar entre 3, bueno, no entre 3, sino o 3 o 6 años normalmente. Aunque hay casos, por ejemplo, un gran yogi de nuestros días, muy conocido allí en el Tíbet, Nanka Yantsen, que estuvo retirado durante 12 años, de los cuales los 6 últimos los pasó sin comer alimento cocinado y en completo y absoluto retiro, sin contacto con un ser humano. En estos momentos se sigue practicando estos retiros solitarios y hace poco he visto la experiencia que se hace, la prueba que se les hace a los que han estado retirados durante 3 años para comprobar si han conseguido los resultados buscados, si han tenido éxito en su retiro, y consiste en, al salir después de los 3 años, se mantiene durante 168 horas, o sea, 7 días, inmóviles en la postura de meditación, sin comer ni beber, vigilados por 2 monjes por el día y otros 2 monjes por la noche. Si consiguen y demuestran que son capaces de mantenerse en esta situación, eso demuestra ante el gran maestro que han conseguido triunfar, digamos, entre comillas, en su labor, en su práctica de 3 años de retiro. ¿Qué tipo de ejercicios de meditación utilizó Milarepa en su prolongado retiro? ¿Utilizó el Tummo, una de las 6 doctrinas de Naropa? Pues durante los 9 años que estuvo retirado a las montañas Milarepa, fundamentalmente su práctica meditativa se centró en los ya conocidos, hemos hablado de ellos, las 6 doctrinas, los 6 yogas de Naropa, que son el Tummo, que es una meditación para incrementar el calor corporal, el Yuli, que significa cuerpo ilusorio, es la meditación en la no existencia, la no realidad o la ilusión del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, que sirve para, digamos, eliminar todo tipo de apego o de aversión. Luego está, en tercer lugar, el Milam, que es el sueño, el yoga del sueño, que consiste en la meditación en el carácter onírico de todas nuestras experiencias. Luego, en tercer lugar, está Osel, que es la clara luz, se medita en el carácter luminoso de la mente. Y luego están las 2 últimas, son el bardo, la meditación sobre el bardo, que es el estado intermedio, el estado entre una existencia y otra, el estado intermedio de la muerte.
y porque se supone que en este periodo es posible, con esta práctica del bardo, en alcanzar el despertar en este estado intermedio. Y por último está el Powa, el llamado Powa, que es la transmisión de conciencia del principio consciente, que con esta práctica meditativa se puede conseguir abrir un pequeñísimo orificio en la parte superior de la cabeza y por ahí sale el principio consciente y se dirige al lugar deseado. Puede ser una tierra pura o una especie de paraíso o budista, o puede ser el dharmakaya, es decir, la vacuidad, o puede ser, como ocurre a veces, la reencarnación, o sea, la transmisión de ese principio consciente a otro cuerpo humano. Estas son las 6 prácticas, las 6 yogas de Naropa que practicó fundamentalmente Milarepa durante esos 9 años de retiro en las montañas. ¿Qué relación hay entre la escuela Kagyupa del budismo tibetano y Milarepa? La escuela Kagyupa tiene como núcleo de sus doctrinas, de sus prácticas, las enseñanzas del Mahamudra y las 6 doctrinas de Naropa de las que hemos hablado antes. Esta escuela Kagyupa se remonta en sus teorías del Mahamudra a un gran maestro Mahasiddha indio llamado Tilopa, que es el origen del linaje Kagyupa. Este maestro, gran maestro Mahasiddha Tilopa, transmitió sus enseñanzas a Naropa, del que ya hemos hablado también antes. Naropa tuvo como discípulo a Marpa, al tibetano, los 2 primeros indios es tibetano, y Marpa se lo transmitió estas enseñanzas a Milarepa. Y precisamente Milarepa, uno de los discípulos de Milarepa, el más importante de todos, llamado Gampopa, fue el que organizó, estructuró, dio forma a la escuela Kagyupa. Realmente es el creador, el fundador de la escuela Kagyupa, fue el que fundó el primer monasterio Kagyupa, y fueron discípulos de Gampopa los que fundaron las 12 subescuelas Kagyupa en que se extendió la escuela en los siglos posteriores. 4 escuelas mayores y 8 escuelas menores. De estas 12 escuelas hoy en día solo hay 2 que se mantengan vivas, pujantes, prósperas, ¿no? Que son la Karma Kagyu, el Karmapa es el cabeza, ¿no? De esta, Karmapa es una figura muy conocida, el cabeza de esta escuela, y luego está la otra escuela importante, es la Drupa Kagyu, que está muy implantada en el Bután. Las demás escuelas, unas han desaparecido, se han extinguido, y algunas quedan, Drigun Kagyu, etc., pero no tienen la importancia ni la cantidad de monjes y monasterios que tienen las otras 2. ¿Cómo era la sociedad tibetana en la época de Milarepa? Milarepa nace en el año 1040, el siglo XI. El siglo XI es el siglo de la llamada segunda difusión del budismo en el Tíbet. La primera había sido en el siglo VIII, en el que llegaron desde grandes maestros indios e iranios. Entre ellos destaca la figura de Guru Rinpoche, Pema Samvaba. Y luego después, en el siglo IX exactamente, el budismo fue perseguido por el rey Landharma y prácticamente se extinguió del Tíbet. Y la población, el pueblo llano tibetano, recuperó en cierto modo sus antiguas creencias samánicas relacionadas con el Bon. De modo que cuando llegamos al siglo XI nos encontramos con que la población mayoritariamente es Bonpo. Los lamas son samanes, más que otra cosa. No existen los grandes monasterios, ni existe ninguna organización eclesial o monástica del poder económico y político que tuvieron pocos siglos después. De modo que este es un poco el panorama político, sociopolítico, ¿no? del Tíbet de esa época. Luego, aparte de esto, el Tíbet no estaba fragmentado en esos momentos en una multitud de pequeños señoríos feudales. No había unidad política y la población fundamentalmente pues era como siglos anteriores y como hasta nuestros días, no ha cambiado. La población tibetana, unos son campesinos, los Shimba, son campesinos que cultivan la tierra, fundamentalmente el Ne, que es la cebada de altura, y otros que son Trokpa, que son los nómadas, que tienen sus rebaños de yak y de ovejas separados. Son 2 formas de vida distintas. Y luego hay algunas comunidades que son seminómadas, los de Samandro, que son mitad campesinos y mitad nómadas. Esto es un poco como estaba en aquella época la sociedad tibetana, que sigue estando igual hoy en día, no ha cambiado mucho. Hasta aquí el programa de hoy dedicado al gran yogi Milarepa del Tíbet. Gracias, Iñaki, por tu presencia en este programa y sobre todo porque sé que tienes poco tiempo y estás realmente ocupado. Gracias a ti. De la edición y traducción del tibetano Vida de Milarepa de Iñaki Preciado he extraído las siguientes líneas. En bajo lugar poneos y lo alto alcanzaréis, y si lento camináis, más rápido llegaréis.
Si rechazáis los negocios, ganaréis más provecho. Si andáis la profunda vía, con la más corta habréis dado. Si la vacuidad se aprehende, nacerá la compasión. Nacida la compasión, son lo mismo el otro y yo. Y sin esta diferencia, búscase el bien de los seres. Buscando el bien de los seres, conmigo os encontraréis. Y al encontraros conmigo, la budidad obtendréis.